que nos está trayendo muchísimas respuestas en todo este proceso de preguntas, de buscadores de la verdad y sobre todo de elevación de conciencia. Qué bueno tener múltiples visiones y qué bueno poder contar con una persona que ha estudiado tantísimo de este tema y que muy generosamente nos comparte aquí en Informativo G24. Muy agradecidos contigo, Mónica, porque sabemos que eres una mujer tremendamente ocupada, alta ejecutiva, presidenta, vicepresidenta de una de las aseguradoras más importantes del país y así, y todo ella saca el tiempo para compartirle. Mónica, un abrazo, bienvenida. Gracias, Sandrita. Un abrazo para ti, para todos los analíticos. Y de verdad qué delicia y qué maravilla poder estar dando esta información, que como siempre decimos, el propósito, como dices tú, no es que crean nada, es que verifiquemos. Por eso la invitación es no creer nada a nadie. Y obviamente a mí no me crean nada, es verificar, es la información que resuene, que les conecte, ir y verificar. Y la vida va mostrando si esa información es verdadera o es falsa. Entonces creo que lo más importante es dar una nueva información, como dices tú, que revuelca la mente, sé que revuelca mucho el pensamiento, pero es comprender que somos creadores, que somos conciencias y que estamos destinados a ser poderosos, a ser hermosos, a ser prósperos y que de verdad somos hijos de ese gran creador, de esa gran conciencia superior y que el ser humano está en este proceso espiritual precisamente descubriendo y aprendiendo las verdades que nos van a llevar a estar plenos, felices, prósperos y abundantes. Y esa es la idea, que tengamos tips para ir a verificar como yo lo he hecho en mi vida y tú también lo has hecho en la tuya, porque obviamente los resultados no mienten. Y cuando los resultados son de abundancia, de prosperidad, de salud, de buenas relaciones, de alegría, de felicidad, pues todos los humanos estamos buscando ser felices y creo que si hay una información que al verificarlo nos va mostrando el camino, pues qué maravilla, porque eso fue lo que me ocurrió a mí, de ser una gran buscadora espiritual como tú y desde niña estar metida buscando la información en religiones, en muchas disciplinas filosóficas. Me llegó esta información hace bastantes años y entre más ahondo en la información, verifico las leyes del universo, generalmente y realmente finalmente los resultados de mi vida cada vez son más plenos, de más paz y de más alegría. Me siento tan feliz cuando estoy escuchándote, vuelvo y digo, con ella me pasa que se me olvida que estoy al aire y podría dejarla 1000 horas aquí Con en todo el vivo. amor, eso es mutuo. Qué linda. Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente poderoso, Mónica. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a seguir, obviamente, hablando del momento evolutivo del planeta. Vamos a hablar de qué está pasando en la humanidad, del despertar de conciencia. Obviamente, pues no solamente estamos enfocados propiamente en los mayas, porque yo estudié los mayas, pero he estudiado muchas otras disciplinas, maestría en espiritualidad, magia de amor, física cuántica. Sí. Entonces, lo que hago, intento hacer es integrar la información porque toda lleva lo mismo. Los mayas, la Biblia, el Kybalión, las leyes del universo, todo el tema de la física cuántica, todo lo que nos ha mostrado Bruce Linton con su biología de las creencias, el Joe Dispensa. Cuando uno empieza a ver Deepak Chopra, cuando uno mira todos estos grandes gurús espirituales, uno dice Juan Dyer en El poder de la intención, todo lo que nos dejaron, cuando uno los lee y los integra, dice, wow, todos llega a lo mismo y es a que despertemos y conectemos ese ser humano genuino, ese ser humano íntegro, ese ser humano maravilloso y poderoso que cada uno de nosotros vinimos a expresar y a manifestar. Pues Eh, maravilloso. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuando tú miras la estrella de David, siempre se integra un triángulo superior. Voy a intentar pintarlo acá. Yo no soy tan hábil dibujando, como digo yo, dibujo muy bonito, pero no soy tan bonito, mentiras. Aquí intenté dibujar, entonces aquí está la estrella de David. La sí. estrella de David realmente simboliza tres leyes superiores integrados por una ley intermedia y tres leyes inferiores. Ajá. Las tres leyes superiores que rigen toda la creación está primero la ley del amor y hablamos muy profundamente el capítulo pasado que el amor es la verdad o la sabiduría. O sea, el amor es neutro, es la información
que genera un excelente resultado, es la información que organiza el cosmos, el universo, al ser humano, y por eso el amor lo es todo y es la ley superior. Claro. Una ley segunda, que es la ley de creación o manifestación. ¿Qué significa esa ley? Para que algo se pueda llegar a manifestar en la materia o Ujú. manifestar, primero tiene que haber sido creada en un pensamiento. Entonces, es la ley de creación. Sí. Y luego viene, o de manifestación, y luego viene la tercera ley superior, que es la ley de polaridad. ¿Qué dice la ley de polaridad? Para que algo se manifieste, para que algo se pueda ya expresar, tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. Por eso las pilas, todo tiene el positivo, es el que recibe la información, o sea, el positivo, el negativo da, no es que sea negativo, sino que es el que emite, el positivo recibe. Entonces, cuando se está gestando un bebé, el espermatozoide da la información y el óvulo la recibe. O sea, mira que todo, para que algo se manifieste, siempre tiene que haber la polaridad. Esas son las leyes superiores. Hay una ley intermedia, que es la ley de evolución. Ujú, La ley de evolución es la que permite los contrastes. O ujú. sea, la ley de evolución permite la guerra, permite el sufrimiento, permite las deudas, la ley de evolución permite la enfermedad. O sea, la ley de evolución es la que nos permite a los humanos, por contraste, empezar a reconocer que algo no funciona en nosotros. O sea, Son como las llamadas pruebas. exactamente, son las llamadas pruebas o las clases que en el plan del alma trazamos, pero esas pruebas que nos cuestan, con las que sufrimos, con las que tenemos resultados de sufrimiento, de escasez, de enfermedad, de guerra, Ajá. son permitidas por la ley de evolución. En el capítulo pasado les contaba que el triángulo inferior, las tres patas del diablo, lo que muestran el tenedor, representan las tres leyes inferiores que los humanos vinimos a violar para aprender a reconocerlas, luego de reconocerlas, empezar a verificarlas. ¿Para Guau. qué? Para que dicen que solo nadando en contra de la corriente se reconoce la fuerza del rey. Entonces, ¿qué ocurre? Yo te doy un ejemplo sencillo. Sí. Soy una persona que aún tengo violencia o agresividad en mi pensamiento, en mi palabra. Simplemente ahí todavía en mi campo mental no he reconocido el amor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a atraer a mi vida, por ley de polaridad, atraigo un ladrón o soy una persona llena de miedo, celosa. Entonces, atraigo un desleal, un infiel, por ley de polaridad, pero eso lo está permitiendo la ley de evolución. De Mm. la ley de evolución que permite que tú aprendas por contraste, por el sufrimiento, que eso que tú crees no es el camino del amor. Entonces, Y hasta que uno dice, ya, me rendí. Y finalmente, exacto, exacto. ¿Cuándo llega el momento donde uno se da cuenta que superó la prueba? Porque hay gente que te dice, es que hasta que no superes la prueba se te va a repetir el ciclo, se te va a repetir el ciclo. ujú, ¿Cuándo se sí, da cuenta uno que superó el asunto? es buenísima esa pregunta. ¿Sabes cuándo? Cuando ya te pasa y reaccionaste totalmente diferente a las veces anteriores. Es decir, ya tienes paz. Y Tengo ahí una te amiga, liberan, ya no te ya, vuelve a pasar. ya no te vuelve a pasar. O sea, ya, porque es como el universo es demasiado eficiente. Entonces, si tú ya aprendiste a leer, pues, Sí. ¿para qué te siguen poniendo en clases de lectura o aprender a leer o de vocabulario? Ya pasas a un nivel superior, ya aprendiste a leer. Así igualito funciona el universo. Tú estás aprendiendo con una pareja y tengo una amiga que me encantaba que me decía, Moni, ya entiendo, esa pareja aún no es mi pareja pareja, esa pareja aún es de destino. No obstante, voy a hacer muy bien la materia, voy a honrar a ese hombre, lo voy a valorar, lo voy a respetar, lo voy a ser fiel, voy a ser amorosa para que, para chulear la materia y cuando me corresponda separarme, ya me llegue la pareja pareja, es decir, ya no repita la clase, ¿lo que viste? Entonces, es muy bonito porque así funciona. Entonces, alguien me decía a mí, Moni, ¿será que ya es el momento de poner límites en la relación o en el trabajo? Yo decía, ¿qué sientes?
Si sientes absoluta paz, ya es el momento. ¿Cuál es el termómetro? El nivel de paz interior que ya tengas. Cuando tú ya dices, esto lo hice con amor. Por ejemplo, es muy común que si uno ha tenido parejas anteriores y más, por ejemplo, las mujeres muy latinas o como nosotras que hablábamos fuera de cámaras, cuando uno ha sido muy superado, muy, entonces uno desde el orgullo todavía no es amor, aunque lo necesitamos para superarnos. Entonces Sí, uno dice, yo nunca voy a permitir que un hombre me haga esto. Eso todavía es miedo. No obstante, es, digamos, el ego actuando en positivo. Gonzalo Gallo dice que hay un ego amoroso, o sea, es el ego que nos ayuda a superarnos, a no permitir. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Termino contigo porque no te va a permitir eso. Hasta ahí no estás actuando desde el amor, sino desde el ego orgulloso, pero es necesario. Es decir, es súper importante ese paso. Ya llega un paso, entonces la vida vuelve y te pone la siguiente tarea, vuelve otra pareja y tú ya la siguiente dices, amor mío en mi corazón, ya no tengo rabia contigo, he visto que no somos compatibles, voy, te amo tanto que te voy a dejar libre para que sigas el camino. Entonces, mira, hiciste lo mismo que fue dejarlos, pero, pero la intención, lo que dice Juan Dyer en el poder de la intención, es totalmente diferente. En una movió el orgullo y en otra ya movió la firmeza. Hay una gran diferencia entre el orgullo y la firmeza. Ambas delimitan, ambas son necesarias. Porque cuando todavía no tengas, no tienes la firmeza, la amorosa firmeza, necesitas primero el orgullo, para no dejarte pisar, maltratar y respetar, porque eso no es amor. Pero ya claro. llega un momento en que tú ya tienes un nivel de amor tan desarrollado en ti que así ames profundamente a tu hijo o a tu mamá o a tu hermano, vas a delimitar con amor. Vas a decir, he verificado que no somos compatibles, he verificado que no podemos ser pareja, podemos ser amigos, si te parece, pero considero que como no somos compatibles, o con un socio, no somos compatibles, no podemos seguir. Entonces, mira, ya no hay odio, ya no hay rabia, ya no hay orgullo, ya es el amor, es neutro, es la amorosa firmeza. Ahí ya chuleaste la clase y ya la vida nunca te la vuelve a poner. Genial. Qué buena, qué buena, qué buena premisa esa. Y hoy vamos a hablar entonces de 3 pruebas muy tremendas. Nos explicabas, cuando está la alta frecuencia y cuando está la baja frecuencia, pero en todo caso estamos aquí en este mundo, tenemos pruebas difíciles. Hay 3 muy puntuales que algunos lo conocen como el tenedor del diablo o algo así nos estabas Ah, que mencionando. son las leyes inferiores. Entonces, Leyes inferiores, sí. aquí está la evolución, que las que nos referíamos hace un momento. Esta ley de evolución permite el contraste, el sufrimiento, la enfermedad, la guerra. Y están las tres leyes inferiores que representa el tenedor del diablo, que son salud o la ley de naturaleza, Ajá. está relaciones o es ley de armonía. Las guerras que estamos viendo en el mundo es porque se está violando la ley de armonía. Todos los, digamos, el respeto, la dificultad de convivir, todo eso que vemos de conflictos en las familias, en las parejas, en las empresas, es por violación de la ley de armonía. Cuando uno comprende que un resultado nefasto en relaciones es porque estás violando una ley, uno se detiene. ¿Qué estoy violando? Y cada ley tiene 7 principios. Entonces, la ley de armonía tiene 7 principios, la ley de biología tiene 7 principios y la ley de prosperidad o correspondencia, que es donde vamos a profundizar un poco más hoy, también tiene 7 principios. Entonces, hoy vamos a comprender que como los humanos estamos aprendiendo a trascender, aprendiendo a comprender y a reconocer estas 3 leyes, y comprenderlas significa primero reconocer que existen porque la suerte no existe. Como decía Albert Einstein, Dios no juega los dados con nosotros. Simplemente todo en el universo, en nuestra vida, todo es producto de acciones, decisiones que hemos tomado, generalmente de manera inconsciente. Ujú. Pero como dicen, el no conocer la ley no te exime, el violar una ley porque no la conocías no te exime de cumplir el resultado. Tú estás sobre todo en Estados Unidos, que los policías y son mucho más estrictos, no se dejan sobornar, son mucho.
tú le dices al policía, no, perdóneme, sorry, bueno, yo que no hablo inglés, tú sí, yo, sorry, no, lo que sea, y el policía, no sabía, por favor, perdóneme la infracción. Él te dice, qué pena, lamento que no conociera la ley de este país o las vías, pero tome su infracción, páguela y no la vuelva a cometer. O sea, así funciona el universo. Simplemente, cada que tenemos un resultado negativo, es porque violamos una ley del universo. Y el Claro. hecho de no reconocer las leyes del universo no nos exime de los resultados que vamos a obtener. Por eso, reconocerlas es el primer paso para empezar a despertar en conciencia. Para decir, ven, yo tengo un problema en relaciones, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy violando? Entonces, te doy un ejemplo. Y le doy un ejemplo. De los 7 principios de ley de relaciones, hay uno que dice, lo que emites acciona, reacciona y se te devuelve. Todo lo que emitimos, así sea un pensamiento, se nos va a devolver. Así de matemático. Lo que agrada se acepta y lo que ataca se defiende. Eso es ley. Entonces, cuando tú agradas a un cliente, cuando tú agradas a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, cuando tú agradas al vecino, cuando tú agradas, pues, lo que agrada se acepta. Entonces, cuando tú agradas, se llama agradotecnia. Y la agradotecnia es un arte de poder agradar al otro. Desde el ego, mucha gente lo llama hipocresía, lo llama lambones. Esos lambones, verifiquen. Cuando uno es bien lambón, le va lo más de bien en la vida. ¿Por qué? Porque como uno se vuelve tan servicial y tan agradable, finalmente el universo a cambio te devuelve lo mismo, Pero entonces yo creo porque que es ahí hay una una ley. diferencia, Mónica, porque tú lo haces, desde la conciencia, Aquí sí, 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 quiero sí, sembrar amor, sí, pero sí hay sí, gente que lo hace de manera maquiavélica, ¿no? O sea, hay gente que sí busca agradar, pero como con la la, malicia, ¿no? la intención. O sea, Exacto. hay algo muy bonito que por eso Van Dyer en el poder de la intención se refiere tanto y de las cosas, Andrita, que más nos bloquea, porque hoy voy a contarles los 5 bloqueos del dinero, los 5 bloqueos de la prosperidad. Y uno de los bloqueos es la intención. Porque la intención, lo que tú dices, es algo que está muy en el interior de cada uno de los seres humanos. Es algo que normalmente nadie lo sabe. A veces ni nosotros mismos lo sabemos. Por ejemplo, la gente tiene una intención. Si me gano la lotería, le pago las deudas a toda mi familia. Esa intención aparentemente tan buena es de total ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas que ser bueno es darle dinero a los hermanos, a los niños de la calle, a los vecinos, interferir, pagarle las deudas a toda tu familia, el universo conoce tu intención, entonces no te lo vas a ganar. ¿Por qué? Porque vas a ser de ignorante de turno. No vas a permitir que el otro ser humano se vuelva creador, desarrolle su potencial. Los vas a volver un parásito e inútiles. Y por eso esa intención aparentemente tan buena va en contra de la ley, en contra de la ley de correspondencia. Y lo que vaya en contra de la ley, primero se nos devuelve con toda o muchas veces no lo dejan hacer. O sea, o no nos lo permiten hacer o simplemente nos bloquean para que no lo sigamos haciendo. Por eso es muy común, y lo vamos a hablar ahora, que en las familias se pueda morir el mejor hijo. Y no el mejor hijo desde el punto de vista de la bondad, sino el que mantiene toda la familia. No, y se murió precisamente el que mantiene a todos los sobrinos, el que mantenía a todos los hermanos. ¿Cómo se muere? Claro, porque estaba violando la ley de correspondencia. Y O si no cuando, se muere es al que le pasan las pruebas más duras también. claro, le bloquean el dinero, termina sin dinero. ¿Por qué? Para que, ahorita vamos a hablar de esta belleza que yo la expreso, los que me siguen en las redes y todo, sabe que yo soy obsesiva con esto, dándoles el secreto del dinero, porque esto es una energía, como vimos hace 8 días. En el capítulo pasado, el dinero es infinito y nunca se acaba. Aquí ya está la magia del dinero que la vamos a contar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no permites que otro ser humano desarrolle su poder, su potencial,
que ese otro ser humano aprenda a servir, que ese otro ser humano desarrolle sus valores, sus virtudes. Tú lo estás haciendo con muy buena intención, pero con mucha ignorancia. Entonces estás violando la ley de correspondencia. Y como violas la ley de correspondencia, te cae la ley de evolución, esta belleza de la mitad. ¡Tan! Cuando hay un tema negativo, me cayó la ley de evolución. Entonces, a mí cuando tengo una situación, ahí me digo, ¿qué ley violé? Cada que tengo, ahí mismo me devuelvo a las leyes. ¿Qué violé? Claro, porque las leyes son matemáticas, como la ley de los hombres. Y eso que la ley de los hombres inclusive cambian, son modificables, son temporales. La ley del universo es matemática. No es de pesar, ni de tristeza, ni de suerte. Wow. Sí, entonces empezamos a hablar de Me esto quedé sin que, palabras. claro, Sandrita, porque es muy bonito cuando uno empieza, o sea, el mundo de la materia, digamos, se rige por la ley de la física, por las leyes, digamos, de la materia. El Sí, mundo espiritual que se rige por las leyes espirituales. Entonces, como los humanos no las conocemos o las interpretamos equivocadamente, por eso son los resultados nefastos en nuestra porque vida. es que, ¿sabes por qué me quedé pensando y me quedé así? Porque, yo misma, en algún momento de mi vida, decía: "Es que yo soy el soldado, todos queremos Mm, salvar el mundo y todo". ujú. Pero, si bien es que lo que me quedé pensando es que hay un tiempo donde efectivamente las bendiciones llegan y empiezas a tratar lo que decías, o sea, como a proteger aquí, proteger allá, proteger, 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 y un día ya no puedes proteger No, pues, más, no. pero no es porque no quieras, o sea, es que es como que te cortan la posibilidad de Total, proteger más, claro, ¿sí? Sandrita, Y no entiendes. Entonces, yo me quedé así como pensando como, ¡ah! ya entendí. Claro, eso me encanta. Porque tranquila, Sandrita, que a mí también me ha pasado y a todos, porque estamos Sí, en este proceso humano descubriendo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿sí me ¿A entiendes? quién nos corresponde compensar? Mm, Solamente a tres personajes. a ver. A los hijos hasta los 18 años únicamente. O sea, a los 18 años los hijos ya deben estar listos para ir al mundo a generar su dinero y si están en la universidad, pues les hacemos un préstamo para que ellos la paguen, pero ellos deben compensar. Igual ellos deben compensar con los oficios de la casa, cumpliendo unos acuerdos que se hagan en familia y deben generar su dinero. Imagínate que cuando yo comprendí, Sandrita, que los corruptos y los ladrones son niños que entre los 5 y los 12 años les hacían todo en la casa. ¿Cómo te parece? Mm, O sea, un corrupto que sale a la vida y que van a las empresas, a cualquiera, público, particular, porque todos aparecen corruptos y aparecen corruptos de cuello blanco, aparecen corruptos, entre comillas, que eran de familias ricas, que fueron a Harvard, que todo el mundo dice, ¿cómo roban? Pues ¿cómo roban? Porque fue un niño que entre los 5 y los 12 años no le codificaron la valoración. O sea, la valoración, el servicio y el ganarnos las cosas no la enseñan los padres o las personas que nos educan de 5 a 12 años. Entonces, cuando a ti entre 5 y 12 años, te dan todo sin que te lo ganes, estás, entre comillas, estás con un potencial corrupto, porque mm, esa persona va a codificar, yo merezco todo sin esfuerzo, yo me voy a mm, ganar todo sin hacer nada. Por eso las personas, generalmente a veces que tienen menos recursos, son más prósperas o pueden llegar a salir más adelante y superarse más. ¿Por qué? Porque les tocaba, no había empleada que interfiriera haciéndoles el aseo en la casa. La mamá y el papá tenían que salir a trabajar. Entonces se repartían los oficios, lo que nos pasó a nosotros de niños. Entonces, mm, ¿qué nos codificaron? El dinero. O sea, el dinero nos lo codificaron en la casa ujú. enseñándonos a servir. Y entonces, mira, voy a empezar de una vez a contarles de esta belleza. El dólar tiene un solo palito, ya les voy a contar el secreto del dinero. Cuando yo aprendí esto en maestría en espiritualidad, yo dije, wow, Dios mío, ¿qué es esta hermosura? Ya entendí. Esto significa servicio, la S. Este palito
sí. significa incondicional. In es interior. Con son condiciones internas. Este palito significa expresar valores. Y este otro palito significa información o conocimiento. Entonces, te doy un ejemplo. Ujú. Una persona servicial, incondicional, comprometida, leal, respetuosa y que además estudie o haga algo, se prepare en algo, jamás le va a faltar el dinero, porque el dinero es una energía. Entonces, mira qué espectáculo. Y los invito a que verifiquen. Los que tienen niños en este momento de 0 a 3 años, pregúntenle al niño cuando está rayando la pared o cuando está jugando. ¿Por qué haces eso? Todos los niños de 0 a 3 años todavía están conectados con la conciencia. Todavía el ego, hace 8 días les conté, el ego se activa a los 7 años. Antes de los 7, los niños están en estado de flujo, están conectados todavía con la conciencia superior. Sí. Entonces, los niños todos te van a responder porque sí. Todos los niños te responden porque sí. Servicio incondicional. Lo Ok. que genera el dinero es servicio incondicional, el dólar, Ajá. servicio incondicional con información. Entonces, cuando los padres educamos los niños, pues desde la información que teníamos, empezamos a decirle, no toques, no rayes, no hagas, eres bruto, eres capaz, eres muy necio, y ahí empezamos a programar Mm. y a bloquear el dinero. Entonces, la persona que le dice sí, entonces nuestros padres y los ancestros tenían una frase de mucha sabiduría, y es una frase de nosotros dos que somos paisas colombianas, y dice, el acomedido come lo que está escondido. ¿Te Sí, acuerdas? claro. En esa frase hay toda la sabiduría del mundo, toda. El acomedido come lo que está escondido. Entonces, Ajá. alguien incondicional, Con servicio. servicial, Mm. que adicionalmente agrade a los demás. Mi mamá nos decía una frase de niñas, mi mamá nos, sin darse cuenta, nos codificó toda la prosperidad, nos la codificó toda. Entonces mi mamá nos decía, el acomedido come lo que está escondido. Y nos decía, se atrapan más moscas con una cucharita de miel que con un balde de vinagre. Sean encantadores con todo el mundo. Esa mamá nos codificó el dinero. Qué belleza. Pero Exacto. además, mira, vuelve a poner el símbolo ahí del dólar, que Es me el llama la peso que tiene. atención, sí, así cerquita, que me llama la atención el ejemplo que ponías, que cuando le preguntan a los niños que están conectados en quinta hasta los 3, ¿y por qué hizo eso? Porque sí, y es un sí. El Sí, dólar, el símbolo del dólar es sí, un sí, es míralo, un sí. ese y. Claro, claro, En español, pues, o sea, en claro, inglés en sería un español. yes. Claro, entonces imagínate los niños, ya traen, todos los niños, todos los humanos traemos codificada la prosperidad y la abundancia en la conciencia, Sí, todos. ¿Quién la bloquea? Pues el adulto que te está educando desde su ignorancia, desde sus limitaciones, vuelvo y digo con muy buena intención, nuestros padres hicieron lo mejor que podían con la información que tenían, pero ya en ujú, este momento la humanidad está despertando. Entonces, parte de lo que hablamos en la serie pasada fue que estamos los humanos comprendiendo que, venga, el desempleo no existe. No, porque es que todos los seres vivos tenemos una función, todos, una cucaracha, una hormiga, un elefante. Y imagínate, los seres humanos todos tenemos una función, es todos. conectarse como con dones y talentos, con habilidades, como si no puede ser por aquí, genera recursos por otro lado. Claro, entonces, totalmente, lo acabaste de decir. Ya, entonces es más fácil de lo que creemos. Es tan fácil que de lo fácil el ego nos engaña y nos dice, es así de Eso, fácil. Es eso, así el de fácil. ego, el ego. Entonces, lo que nos impide de pronto a veces afrontar un cambio o reinventarnos es el ego. O sea, por ejemplo, toda la vida alguien fue programado para que fuera médico en urgencias, sí, estoy poniendo Ujú, un ejemplo en borrador, sí, y resulta que hubo un recorte en el hospital, recorte de personal. Ese médico, y realmente en Colombia sí que se han visto a los que les ha tocado, se tuvo que reinventar y de repente está
manejando su vehículo en una aplicación de Mm, transporte, por ejemplo, porque le toca mientras vuelve. Eh, ¿Qué pasa en ese proceso? Ese proceso lo premia el universo, porque finalmente está bajando el ego, está desprogramándose porque está generando sus recursos. ¿Cómo lo claro. lee el universo? Entonces, a ver, te digo cómo funciona el de las leyes del universo. Sí, Entonces, lo primero es que todos traemos en el plan del alma 5 cosas. Entonces, les voy a contar qué viene en el kit, el día que nos cortan eso. ese cordón umbilical, que respiramos por primera vez, que eso fue lo que los mayas hablaron de la Sí, energía maya, del kit maya, del glifo. Eso es la carta maya, que yo la estudié. Te dije que tú eres viento en maya, tú eres Ik, por eso es comunicadora. Ik es el viento, tú eres biológica. Entonces tú vienes a hablar, a comprender mucho del cuerpo, de la comida, de la alimentación, del conversar, del hablar, del salir al mundo, porque tú en tu plan del alma vienes a salir, a brillar, a quitarle el miedo, a florecer, a que salgas. Tú venías en tu plan del alma con eso. Entonces, el día, hermoso. sí, el día que nacemos, yo por ejemplo en Maya soy espejo. Yo estoy matriculada en paz interior invulnerable. Yo soy la empatía. Entonces, todos tenemos luz y sombra de ese glifo maya o de ese sello maya. Sí, Ese sello fue lo que los mayas nos dejaron. Entonces, los mayas, cuando uno integra la información de los mayas con todo lo que obviamente es maestría en espiritualidad, con eso uno dice, wow, ya entendí. El día que nacemos, todos tenemos un kit con 5 cosas. Entonces, primero, todos traemos el destino instalado en la conciencia. El destino es lo que a nuestra conciencia le falta aún y viene a aprender. Eso es lo que los orientales, mal llamados, llaman karma, porque el karma suena a venganza, a desquite, la va a pagar. No, realmente así no funciona. O sea, el karma es, tú mataste a alguien, eso está mostrando que tu alma, tú eres un ser humano, tú eres un ser que aún no ha codificado en la conciencia el respeto a la vida. Como tú todavía no sabes respetar al otro, por ley de causa y efecto, a ti te van a matar, porque lo que emites acciona, reacciona y se nos devuelve. Entonces todo se va a devolver. Te matan a ti, te matan tus seres queridos, algo para que tú, por eso los maestros de sabiduría dicen que cuando tú dices, esto no se lo deseo a mi peor enemigo, acabaste de expresar algo que tú hiciste en una vida pasada. O sea, como que tú acabaste por ley de evolución, por contraste, tú dijiste, no, qué dolor tan grande el que siento, como yo no deseo esto. Acabaste de comprender algo que tú hacías antes. Y ya wow. por, claro, por contraste lo aprendiste. Por eso la ley de evolución es el contraste. Entonces, tú fuiste desleal con alguien que te amaba profundamente y prepárate porque la siguiente persona será desleal contigo. ¿Por qué? Porque tú debes aprender el valor, más que el valor es la virtud de la lealtad. Entonces, mira que las virtudes y los valores no, los valores vienen en cada ser humano y Mm, los valores todos los traemos, las virtudes no. Por eso hay un libro de los valores y las virtudes. O sea, las virtudes requieren un gran desarrollo espiritual. Los seres humanos no somos leales por naturaleza. Los seres humanos no somos comprometidos por naturaleza. Los seres humanos no somos confiables por naturaleza. Esos son virtudes. Los valores son la alegría. Todos los niños son alegres. Compartir es un valor. Todos los niños comparten. ajá, Cooperar. Entonces, hay una diferencia. Ambos son maravillosos. Son el kit de la abundancia. Por eso te dijiste ahora, Moni, entonces el kit de la abundancia, ¿sí? El kit de la abundancia se llaman valores y virtudes. ¿Cómo te parece? Es el cofre de la qué prosperidad. belleza. Sí, es el cofre. Espectacular. Bueno, entonces, kit de valores para la gente que apenas se acaba Claro. de conectar. Kit de Sí, valores, otra vez, ¿cuáles son? exacto. Entonces, entonces el kit de los valores, entonces la alegría, el cooperar, el compartir, el respetar, o sea, los niños, mira los niños de cualquier país, como la película El niño de la pijama de rayas,
O las películas esas que tú ves, los niños no tienen religión, los niños no tienen nacionalidad, los niños no tienen, los niños son, ellos se ven y aman, un niño peleó y al minuto ya está compartiendo. Eso, todo eso los traemos, los valores vienen instalados en la conciencia. Lo que pasa es que cuando empezamos a activar el ego a los 7 años y más adelante empezamos a dejar de expresar los valores. Entonces yo doy mucho un ejemplo. Alguien decía, yo era tan detallista y mi pareja me cambió. Entonces no eras, porque si hubiera sido detallista, lo sigue siendo. Porque es como decir, yo era tan honesto y me dejaron la plata, la mitad se la me, ya, lo vas cogiendo. Entonces, si a ti el que lo es, no lo deja de ser. Mónica, Así, pero no hay momentos de lo que llaman algunos como momentos de caída de conciencia. Por ejemplo, claro, podemos encontrar una persona que es muy alegre, ¿sí? Y de repente en un momento de su vida le da dificultad hasta sonreír claro, y no quiere ni siquiera compartir y se aísla y uno dice, pero ¿qué le pasó? Resulta que sí le pasó algo muy fuerte y está como claro, en ese momento o de sanación o de caída de conciencia o que total. ya ni siquiera quiere llamar, Sí. digamos, a su gente cercana feliz cumpleaños, no quiere. ¿Qué pasa en esos momentos? Claro, Sandri, te dijiste algo poderoso. El amor no es inalcanzable, el amor es entrenable, porque el Ok, amor no es un sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Uno seguir amoroso en un momento de estrés en la oficina, uno seguir siendo amoroso con un cliente que finalmente te tumbó un negocio, seguir, ese es el entrenamiento espiritual, porque ser capaz de decir, mira, voy a ser firme contigo, pero voy a seguir expresando mi amor por ti, mi respeto. ¿Y cómo expreso el amor? Entonces, te doy un ejemplo que yo viví personalmente en algún momento que estaba haciendo, digamos, un cambio de relación con mi expareja. Yo seguí todos los días llevándole la aromática, organizando su ropa, pendiente. Y me acuerdo que mis hijos eran, mami, ¿cómo eres de idiota? Y yo decía, no, si yo hubiera, valiente. claro, yo decía, es que estoy entrenando mi ego. Mi ego no quiere que yo me exprese así. Mi ego no quiere que yo siga siendo respetuosa, amorosa. Mi ego quiere otra cosa. Yo estoy tomando las riendas de mi conciencia, está tomando las riendas. Voy a seguir siendo respetuosa, detallista, amorosa hasta el último minuto. Y me acuerdo que esa pareja me dijo algo muy lindo y me decía, ¿por qué lo haces? Tú no quieres que terminemos. Yo le decía, es que la decisión está tomada. Si yo dejara de ser amorosa contigo es porque lo hacía por negocio. O sea, si yo fuera amorosa contigo solo cuando lo mereces, por eso hay una frase que dice, ámame cuando no lo merezco, Cuando porque menos es lo merezca. cuando más lo necesito. Sí, ámame A eso cuando se, menos lo merezca, porque es cuanto más lo claro. necesito. Entonces, Ay, mira, el pero es entrenamiento de espiritual, valientes, o sea, es de claro, valientes, Mónica. es que ese crecimiento espiritual, dicen que el camino espiritual es cuesta arriba, es sudado, porque el camino del ego es cuesta abajo. Desde Así el es. ego, desde el ego uno no quiere ser respetuoso, amoroso con alguien que cometió un error. Lo que Todavía está respetuoso, pero ya de ser amoroso como que, claro, exacto. Entonces, ahí está el entrenamiento. Entonces, mi Sandrita, volviendo y retomando el hilo sí, del kit que traemos los humanos. sí, Entonces, todos traemos el destino trazado y es el aprendizaje que venimos a hacer en esta experiencia humana. Todos traemos normalmente 4 aprendizajes por vida, uno principal y 3 secundarios. Eso es lo que es la carta maya o el plan del alma. ujú, La carta maya te muestra el pensum de la vida. Por eso cuando te dice, Sandrita, dame tu fecha de nacimiento, mire tu pensum. Entonces dije, Sandrita, claro, es que tú estás aprendiendo, y te dije, Sandrita, tú eres súper serena en los momentos de crisis, te sale una calma, un autocontrol, claro, porque tu Dharma es la tormenta. Entonces, ¿qué pasa? En tu plan del alma, tú viniste a aprender, fue la comunicación. Tú viniste a aprender a transmutar y a trascender el miedo a la muerte, a la enfermedad y a la carencia y a la escasez.
Tu ego, cuando te habla que te quiere joder la vida, te dice, se va a quedar sin plata. ¿Y qué tal que yo cómo me voy a separar? ¿Y yo cómo me voy a quedar? Yo sola no voy a poder. No, yo sola no voy a poder sostenerme. El ego a las personas viento les habla así. Es que digamos que con eso no, porque incluso trabajo desde muy joven y soy muy Sí, autosuficiente, pero sí noto que, las personas, viento como tú me dices, a mí, pues, digamos, el estado natural es soy imperturbable, o sea, y puedo mirar con sí, frialdad, así esté muerta de la ira, o sea, lo voy a decir sí, en términos muy sí, humanos y honestos, sí, sí. así esté muerta de la ira y al frente esté alguien Mm, gritándome histérico, tú no despelucado, explotas. yo soy capaz de quedarme con la frialdad del caso mirándolo Total. fijo a los ojos. Claro. Pero el ego, pero Mm, eso es de valientes, porque el claro. ego, y entre otras cosas tengo un temperamento fuerte, pocas veces me he enojado en la vida, Mm, pero cuando me he enojado, el ego me dice: "Huracán, vuélvete huracán ya", porque claro. es el viento de la La calma, pero tormenta, puede haber un claro. huracán. Mira, te habla de la palabra huracán. ¿Sí viste? Huracán, Entonces, total. ese es el destino que viene para cada ser humano desde el momento en que aterriza en este plano físico. Sí, Todos traemos la misión. La misión es lo que llaman los orientales el Dharma, es lo que para nosotros es fácil, el recreo, lo que nos encanta, lo que nos gusta hacer, lo que es sencillísimo, y es porque nuestra conciencia en una vida pasada sí. codifica esa misión. Es algo que chuleamos, como cuando dijiste, ay, ya no me enojé, ve, ya, ya, muy bien, ya eso, todo eso que vamos chuleando va guardándose en la conciencia. Entonces, cuando morimos, simplemente se hace un proceso de evaluación y todo lo que aprendiste en esa experiencia humana, en esa vida, se instala en la conciencia permanente. O sea, se abre la conciencia permanente, se instala y se empieza a trazar la próxima o la siguiente experiencia. Entonces, Claro. Y cuando se habla de esa próxima experiencia, ¿es a partir de las pruebas que ganaste ya en esta existencia? ¿O tiene, cómo se generan las pruebas de la próxima existencia? tiene que ver Soul, los invito a los que no han visto Soul, la película de Disney, que de hecho ganó Oscar y todo, Alma, Sí. Soul, esa película tiene toda la información. O sea, si Guau. ustedes ven esa película y dicen, wow, y vuelvan y la ¿Cómo se miren. llama? ¿Cómo se llama? Que me van a preguntar. Soul, yo que hablo muy mal inglés, pero Soul, alma. O sea, mejor dicho, Soul. alma en inglés. Okey. Está en Disney, es maravillosa. Tiene toda la información de cómo funciona todo y es bellísima. Entonces, ¿cómo se traza? Nosotros normalmente se hace una evaluación, pero es una autoevaluación. Entonces uno dice, Sí, wow, yo elegí una pareja alcohólica porque yo debía aprender perdón, desapego, firmeza, poner límites y no fui capaz. Entonces uno dice, wow. Entonces, tú coges y las experiencias que no aprendiste o que no alcanzaste, como cuando estás en el colegio, que repites la materia. Entonces dices, ok, voy a venir con los guías, trazas nuevamente un plan, un mapa, y obviamente lo que ya aprendiste también lo traes como lonchera. Esa misión es lonchera. Entonces tú te traes toda tu sabiduría. Si en una vida tú ya aprendiste a no matar, a no robar, a cero celos, tú ya aprendiste desapego, todo eso lo traes para esta experiencia. Y traes el destino, que es lo que te cuesta o lo que vienes a aprender, que lo llaman karma. Por eso los orientales, cuando nace un niño, en Oriente las familias se reúnen a llorar. Los orientales se reúnen a decir qué karma vendría a pagar, ay, cuántas penas de amor, cuántas enfermedades. Los orientales lloran cuando el niño nace y hacen fiesta cuando el niño muere, cuando alguien muere, imagínate. Al revés, es que al revés de los me encanta, occidentales. me Claro, encanta la cultura mundo. Es que, mira, yo a sí, veces me pongo a leer en los comentarios y noto que hay personas que de pronto, se abruman con estos temas, y mi invitación esta noche es que miremos más allá, de verdad. Es decir, yo sé que nos han dado, creencias, ideas, solo de lo que tenemos aquí, en el entorno cercano, en el mundo pequeño,
Y muchos se abruman y entran y nos escuchan en estos temas y dicen: "Ay, eso es New Age y no sé qué". No, esto es cultura No. mundo, esto es historia, esto es evolución de conciencia. Mm, Entender que lo que nos enseñan y que es muy valioso esto que nos enseñan cuando estamos creciendo, porque lo hicieron nuestros padres, nuestros ancestros con las herramientas, digamos, que tenían, con la educación que recibieron en nuestra cultura, en nuestro país, pero entender que es que el mundo va más allá, que las culturas son distintas y que me encanta esto que estás contando, por ejemplo, que los orientales lo que hacen es lo contrario, lloran cuando el niño nace y celebran cuando claro. la persona Cuando alguien muere, entonces tú ves las celebraciones y tú dices, los mayas, de hecho, cuando los mayas dejaron la información hace 3200 años antes de Cristo allá, los mayas realmente hablan de los que hicieron Chichen Itza y las pirámides que tú tienes allá, Chichen Itza atrás y la pirámide, eran extraterrestres, hablaban que ellos eran pleyadianos y sí, ellos vienen a dejar la información y luego esa información se mezcla con la ignorancia de los indígenas de ahí. Entonces, si tú miras en el juego de la pelota, cuando uno va a México y va a Xcaret y muestra el juego de la pelota, en el juego de la pelota, el que ganaba y el mejor jugador era el que moría. Imagínate, ellos revolvieron la alegría de morir, porque era, nos liberamos del sufrimiento, salimos del infierno, salimos de esta cárcel y nuestra conciencia se liberó. Por eso las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han muerto, dicen, era una alegría, yo no quería regresar, era una paz, yo sentía una conexión con Dios, yo sentía una plenitud, claro. Entonces, los mayas se revolvió la información y por eso el que gana el juego y el mejor jugador es el que se sacrifica, porque la muerte yo los veía como la victoria, como el triunfo, como sí, decir, una vida menos, la pasé. Entonces, ¿qué ocurre? En Occidente no tenemos ni idea del plan del alma, generalmente no nos hablan del destino, la misión, la función, la intención, y obviamente, entonces, cuando nace el niño, toda la familia se reúne feliz. ¿Y qué dice? Que a mi hija no le vaya a pasar nada en la vida, que a mi hijo nadie me le rompa el corazón, que mi hijo sea un gran profesional, que mi hijo sea un hombre de éxito, mi hija. Así no funciona. Entonces, ja, pues, somos luego frustrados, dañando las relaciones con todo el mundo, porque es que yo esperaba que mi hija o mi hija hiciera algo diferente. No, él trae un plan del alma con Dios, no contigo. Y ese destino viene marcado. Y viene obviamente la misión, que es lo que decíamos ahora, que es lo fácil, el Dharma. Entonces, en ese plan trazamos pedazos del destino, de aprendizajes que nos quedaron pendientes, pero obviamente todo lo que ya aprendimos está guardado en la conciencia. Por eso hay niños que nacen y desde pequeños tú los ves amorosos, respetuosos y son hasta hermanos. Y tú ves en un grupo, en unos hermanos, uno de ellos agresivo, irrespetuoso, siendo educados y ves otro generoso, mm, amoroso. ¿Por qué? Porque son planes del alma diferentes, son almas inclusive en distinto nivel de conciencia. Así se han educado con los mismos padres, pero tienen diferentes niveles de conciencia. ¿Qué más increíble. traemos? ¿Qué Nada más? de eso. Entonces, destino, misión, la función, que es de lo que vamos a hablar ahorita más. La función ya viene trazada en el plan del alma. La función es con lo que vamos a generar los ingresos, los recursos para la sobrevivencia. Eso Mm, ya viene trazado para cada uno. ¿sí? Claro, imagínate. Por eso la gente, por eso tú dijiste ahora, alguien estudió Trabajo y desde muy estudió. joven. Claro, Yo te pregunto, por ejemplo, hay personas que son muy afortunadas y desde pequeñas, digamos que se pueden ganar la vida con los dones y talentos que Dios les da en ese plan del alma. Pero hay personas que toda la vida se dedicaron, por ejemplo, a una función o a un trabajo o a una carrera y después se dan cuenta, por ejemplo, vuelvo al término del médico, un médico y resulta que siempre quiso ser pianista o pintor o escultor. sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchas cosas que nos queremos hacer y que Sí. nos encanta hacer,
no tienen que ver con el destino, sino con la misión. Entonces, ¿qué pasa? A mí me encanta ser pianista porque en mi plan del alma, en mi misión, en mi recreo, me encanta eso. Pero ¿cuál es la clave, Sandrita? Que Sí. eso que me encanta no me da plata, ¿ya? Entonces, si eso que te encanta, si eso que te encanta hacer no te da plata, ni te permite sobrevivir, es porque no es tu función. O sea, haz eso en horario extralaboral, en tus ratos de descanso, pero Y si eso tú sería estás porque hay que cumplir con la ley de con el correspondencia. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahorita vamos a entrar y vamos a cerrar este programa hablando de los 5 bloqueos de la prosperidad, Okey. para que los analíticos lo verifiquen y digan: "Guau, ya entiendo por qué me ha ido tan bien en la vida". No es suerte, es porque estás alineado con la ley de correspondencia y con el propósito, con la intención. O hay gente que diga, no, ya entendí por qué estoy sin empleo o porque me echaron a nivel espiritual, el desempleo no existe. Las personas desempleadas, ya voy a contar, están generalmente en uno de los 5 bloqueos. Si salen del bloqueo, ya les llega la plata. Entonces, una de las cosas muy comunes para estar bloqueado, lo que tú decías, es que yo quiero ser médico. Yo quiero para darle gusto a mi mamá, a mi papá, yo quiero, y tú sales y no te contratan. O yo quiero ser futbolista, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser futbolista, y eres talentosísimo, eres súper bueno y no te dejan jugar y ¿Y no te por ponen qué? porque esa no es tu función, o sea, porque estás en una función equivocada. Entonces, la función tiene mucho que ver en nuestro nivel de conciencia con el destino. Entonces, Mm. la función, por ejemplo, yo te contaba que yo soñaba ser como tú, yo quería ser periodista de Y hubieras niña, sido muy buena periodista, me encanta y pues, te admiro tanto y digo, pero eres una gran comunicadora. O sea, es que estamos en una era, yo digo también, esto lo aprendí con Hyper, es la era de dones y talentos. Entonces, ya digamos que, listo, uno se fue para la universidad, se graduó de esto, lo que sea. Tú, por ejemplo, te fuiste a la universidad, estudiaste otra carrera y hoy eres vicepresidenta de una de las aseguradoras más poderosas de Colombia, pero a la par de eso, has desarrollado ese plan del alma y eres una gran comunicadora de estos temas de elevación de conciencia. Y esto yo creo que tú sales igual de tu trabajo habitual y esto te va a hacer tremendamente exitosa y expansiva porque lo llevas en el corazón, lo sabes transmitir y es de verdad. O sea, no te estoy tan aquí bella. sobando saco ni nada. Yo sé que no. ¿Sabes Es qué de es muy lindo? corazón. Eso que estás diciendo, porque como ese era mi recreo desde niña, entonces yo Ajá. me dedicaba en mi tiempo extralaboral a estudiarlo. Entonces me dediqué de niña a ir a meditación, a yoga, A a cultivarlo. conectar, a estudiar, entonces a los gnósticos, a los rosacruces. Me leí todos los libros de Julio Verne a los 13 años, después ya había leído los de Mm, Brian Weiss a los 18, los de Edgar Toy. Entonces imagínate. ese era mi recreo, mi tiempo libre. Yo siempre lo he dedicado a mi recreo, que es Mm, este. ¿Qué pasa? La función se va alineando con el recreo en la medida que elevamos conciencia. O sea, va a llegar un momento en que los humanos nos vamos a dedicar 100% a lo que nos encanta y nos va a generar muchos recursos, pero es después de elevar la conciencia. O sea, tienes que pasar porque el destino, que es lo difícil o lo que te cuesta, lo trascendamos. El universo nunca nos castiga. El universo oh, ni premia ni castiga. okey. Simplemente los resultados los obtenemos nosotros y la vida nos va mostrando de acuerdo a esos resultados si obramos desde la sabiduría o del Ujú. respeto a las leyes o desde la ignorancia. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es la clave? Lo que tú hablaste muy bonito, el llamado del alma. Entonces, a mí me pasó algo similar. Yo estaba en Medellín, en una entidad financiera, de gerente comercial, feliz, la niña consentida, 7 años allá. Y en ese año, en 5 meses me habían ofrecido 5 puestos, 5 cargos. Mm. Entonces yo aparecía con un letrerito en la frente que decía disponible. Eso me llamaban. Haciéndame, haciéndame, Sí, haciéndame. exacto. Entonces yo las 5 veces había dicho no, no y no. Y en la última fue cuando me vine a Bogotá, porque me insistió tanto el presidente anterior y me decía, es que te necesito en Bogotá, yo no tengo familia en Bogotá, no, no, te necesito que te vengas, esta es la oportunidad. ¿Y sabes qué dije yo? Oré, me conecté y dije, me voy.
estando feliz donde estaba, enamorada de ese lugar, súper, mejor dicho, yo estaba en mi zona cómoda de Exacto, recreo. así es. Eh, Pero la vida nos empieza a mostrar la ley de correspondencia, siempre nos va a colocar Sandrita en el lugar donde debemos estar. Es la ley. Entonces, Okey. la ley obra a través de muchas formas. Una de las formas, el ángel de la oportunidad. Entonces, el ángel de la oportunidad es una ley, la ley de la oportunidad la maneja el ángel guía. Entonces empieza alguien y te llama, ve, yo te vi en el noticiero, Ujú. ven, ¿no te gustaría trabajar conmigo? Empiezan a decirte, ven, imagínate que yo conozco un amigo que necesita un profesional como tú. ¿Qué es eso? Esa ley de la oportunidad trabaja con la ley de correspondencia. Entonces, la ley de la oportunidad empieza a manifestarte y va a buscar y te va a colocar en el lugar que te corresponde, porque esta ley es matemática. Esta ley que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Okey. Siempre la vida nos va a colocar en el lugar perfecto que necesitamos estar para evolucionar y para prosperar. ¿Ya? Entonces, cuando uno siente ese llamado del alma, y es que uno dice, estoy tan feliz, pero siento que ya debo ir a crecer más, a Ajá. aprender más, a servir más, servir, servir, ya es hora de dar mis talentos, es hora de ir a expandir. Ya, finalmente, ¿qué pasó? Ya te corresponde y por eso cuando tú me dices, los resultados no mienten. ¿Cómo te ha ido ahí? Muy bien, perfecto. Entonces, los indicadores no mienten. Te mejoró eh, la salud igual, tienes más tiempo, has hecho cosas que te conectan más con tu misión, con el recreo de la vida. Entonces, ¿qué te está diciendo la vida? Que el lugar donde ya te correspondía estar era ahí. Si lo Exactamente. contrario, la vida te estuviera diciendo, te enfermaste porque el estrés es espantoso, trabajas sábado y domingo, día y noche, 31, 1 de enero, no tienes Bueno, eso descanso. sí, eso sí. Claro, pero trabajas más que Pero eso por porque lo amor. amas. ¿Sabes Claro, por qué? Porque pienso, por ejemplo, en los migrantes, que yo también fui migrante alguna claro, vez porque me fui a estudiar a otro país, y entonces en las Navidades, o sea, 24, claro. 31, uno colombiano y solo, jue madre, eso va muy duro. Entonces, yo salgo Ah, con todo el amor, incluso claro, incluso quien estaba en otra ciudad, ¿no? O sea, esas primeras Navidades son muy duras. Entonces, siempre desde Informativo 24 lo que hacemos es que salimos 24, 31 a claro, acompañarlos, maravilloso. pero Y es además, desde aquí. Desde exacto, el mira la diferencia. No es del castigo, no no, es eso. Entonces, desde el cuando amor. los indicadores se mejoran, y finalmente es porque la ley de correspondencia obró, no fue suerte, finalmente cumpliste y respetaste la ley y la ley Sí. siempre nos va a colocar en el lugar. Entonces, por eso tú decías, yo ya me fui preparando desde muy niña a esto que me encanta, que es mi recreo, y ya sé que cada vez se abre más, que ya es el momento, como que ya llega el momento en que va uno chuleando funciones y se van abriendo funciones más alineadas con el recreo. O sea, hasta que llegue el momento en que, como te digo, todos los humanos estemos alineados haciendo lo que nos gusta hacer, pero adicionalmente generando el dinero. Entonces, uno de los bloqueos, de los 5 bloqueos en prosperidad, es no estar en la función que te corresponde. Ya. Entonces hay gente que dice, es que yo quiero ser cantante. Imagínate que alguna vez entrevisté, me hice una terapia con una chica muy linda, y quería ser cantante y cantante y cantante, y canta muy bello, y me decía, no, es que eso es injusto, además tenía todos los recursos económicos, y fue Sí. tan tremendo que en una coreografía, allá creo que en Miami grabando, en una coreografía se abrió de pies y se quebró toda la pelvis. O Oh, sea, Dios mío. todo le pasaba para que no, y para que no. Y no, y ella era, ya no puede entender, porque además tengo la belleza, el talento, los recursos, tengo todo, y porque yo no. Y yo decía, porque esa no es tu función. Dile al ego de alguien. Entonces, uno de los bloqueos, además de no estar en la función, es rechazar tu destino. O sea, la terquedad es el tercer bloqueo. O sea, cuando tú no comprendes tu destino y tú dices, no, entonces mucha gente está bloqueada económicamente. ¿Por qué? Porque está en un empleo que genera el dinero, pero está
sin los valores, no expresan valores, están renegando, maldiciendo el empleo, no Mm. están dando lo mejor de sí, Hablando mal del están jefe por detrás, entonces, claro, total. todo eso se Entonces, castiga. claro, entonces todo eso mismo se te devuelve. Entonces la gente dice, y lo peor, y mandan 70 hojas de vida y no les resulta ninguna. Y además están llenos de Claro, deuda y no se pueden ir. Entonces el destino funciona así. Cuando tú empiezas a valorar ese empleo, así no te guste, por eso los maestros de sabiduría dicen algo muy bonito. No hay que aprender, aquí, no, o sea, no hay que amar lo que nos gusta, hay que aprender a amar lo que no nos gusta. O sea, hay que aprender a que nos guste lo que hacemos, no hacer lo que nos gusta. Hacer lo que nos gusta es muy chévere. Y si sí, puedes hacer lo que te gusta, sí. gócesela. Y si Ah, la vida te está permitiendo ya hacer lo que te gusta y generar el dinero, es porque tu conciencia está muy alineada, no fue suerte. Si todavía no estás haciendo lo que te gusta, entonces aprende a que te guste eso que estás haciendo. Cuando tú empiezas a bendecir y a dar gracias y a decir, voy a dar lo mejor de mí. Yo pensaba algo, Sandrita Sardina. Yo empecé de secretaria y me tocó secretaria y mensajero. Y yo siempre dije, yo voy a ser gerente y voy a ser vicepresidente. Lo tuve claro de mí. Pero adivina qué decía yo. Voy a ser bien buena secretaria y bien buen mensajero para que me asciendan bien rápido. O sea, claro, y yo mira, y y antes de irte para Bogotá, tenías aquí el letrero: "Asciéndanme, sí, asciéndanme, exacto. en ascenso, en Por eso ascenso". el empleo no existe. Entonces, mira algo, hay personas hoy mismo que lo van a verificar acá, que van a escuchar el programa, van a decir, claro, ya entiendo por qué me ofrecen empleo cada rato. Las personas serviciales e incondicionales Sí. les llueven las ofertas laborales. O sea, van a un banco y un cliente les ofrece empleo. No, qué niña tan amable, una niña en el aeropuerto, una azafata. No, qué muchacha tan querida, qué hombre, venga, páseme la hoja de vida, dame la tarjetica. Mientras que hay gente Sí. que manda hojas de vida y no, pero realmente no se está dando cuenta que la diferencia no es la suerte, es la expresión de valores. El que está expresando los valores, el que está comprometido, incondicional, respetuoso, alegre, es un imán, porque todo es frecuencia vibratoria. Y el Qué otro está lindo. en otra frecuencia y uno lo que emite lo atrae ya. Total. Mónica, esos 5 bloqueos de la prosperidad vamos a desarrollarlos con profundidad en el próximo capítulo. Perfecto. Para Y que yo terminemos, eso, Andrita, si te parece, sí, hablar del kit de las 5 cosas y en el sí. próximo capítulo Ah, hablamos de bueno, los 5 bloqueos de la prosperidad y les contamos los 7 principios de la ley de correspondencia para que este 2025 empecemos a verificar, a ensayar y obviamente no solamente opera para el dinero, opera para las mejores relaciones, la salud, etcétera. ¿Sí? total, aquí estoy. Cada vez que agache la cabeza, sí es porque estoy escribiendo. No Yo vayan a sé. creer ni que no le estoy parando bolas, ni que no le no, yo agacho la cabeza y me van a ver, pero es porque estoy tomando nota. Yo Entonces, lo quedamos tengo. pendientes para el próximo capítulo, 5 bloqueos de la prosperidad y los 7 principios de la ley de correspondencia. Eso va a ser en el próximo capítulo. Y Listo. redondeando entonces, este Entonces terminemos el kit de de las 5 cosas que traemos en el plan del alma. sí, Entonces, el destino, el mal llamado karma, los desafíos, lo que nos cuesta, lo que vinimos a aprender. Ahí también hay un superpoder. O sea, los mayas se ocupaban que los niños a los 13 años ya hubiesen trascendido el destino para que el resto de la vida se les volviera recreo. Entonces, nacía un niño viento. Ay, los mayas se ocupaban desde niño a colocarlo a hablar, a ser orador, lo entrenaban. Nacía un niño espejo. Desde de niño lo ponían a negociar, a ser conciliador, a ser empático, a ser el consejero. Nacía un niño maniquí, lo ponían desde niño a ser el investigador, el que analizaba. Entonces, depende del plan, los mayas ya se ocupaban que a los 13 años se trascendiera el destino y el resto de la vida ya fuera misión, fuera el recreo. Entonces traemos el destino, traemos la misión o el dharma, traemos la función, que la función es cómo vamos a generar los ingresos o el dinero,
lo que nos va a hacer. Hay personas que traen por función ser vagos y alguien los mantiene. Hay personas que traen por función, claro, porque si estás sobreviviendo, es porque tu función es entrenar a otros en paz interior. O sea, hay gente que trae la Pero a ver, función. ¿y eso cómo funciona? No, es que me voló la cabeza. ¿Cómo así que hay gente que trae como función ser vago y que lo Sí, mantiene? claro, porque Pero, ¿qué? ¿Eso es un pacto de almas o qué? sí, sí, es un pacto de almas. Entonces, por ejemplo, como en una familia, Uno se hace unos, muy malos negocios, ¿no? no, Uno total, se en una familia unos son entrenadores de otros. Entonces, se eligen en la familia. Entonces, yo te voy a entrenar a ti. Entonces, hay Sí. personas que dan todo, que mantienen a todo mundo, que mantienen al vago, que les da pesar a todo mundo. Entonces, esas personas traen como función entrenar a los demás en paz interior, en firmeza, en poner límites. Esa es su función. ¿Por qué? Porque hay una persona me dice un día, Moni, y si yo estoy casada con un hombre millonario y yo no trabajo, y usted no trabaja, es que nosotros asociamos el trabajo con un sobreesfuerzo, como ganarás el pan con el sudor de la frente. El pan es la sabiduría. El pan no implica trabajar 50 horas. De hecho, es muy ineficiente trabajar mucho. Venimos a tener el mejor resultado con el mejor inversión, menor inversión de tiempo y de energía. Entonces, vando por ahí. Hay personas que traen como función ser las esposas o ser esposos y acompañarlos y cuidar el hogar. Esa es su función. O sea, la función no la comprendan simplemente como un empleo. La función es lo que venimos para generar la sobrevivencia y los ingresos. Lo que en el plan del alma traemos, que nos va a permitir sobrevivir, generar ingresos y poder vivir cómodamente, con bienestar. Esa es la función. Todos traemos adicionalmente una intención, Mm. que era lo que tú hablabas ahora. Y esa intención es muy íntima. O sea, hay personas que inclusive, como digo, la intención es servir a los demás. La intención de corazón es ayudar al prójimo. La intención es crecer, evolucionar y servir. Hay personas que en su intención está interferir, en su intención está explotar a otros para poderse volver millonario. Digo que esa intención ya viene ahí también. Y lo más grande de todos, la quinta kit, que ese voy a cerrar con ese, porque es el mismo para todo el mundo, que se llama el propósito. Todos traemos un solo propósito. Todos. Ahí sí es uno ¿Pero es el solo. mismo o cada ser No, humano trae un propósito no, es distinto? el mismo. ¿Y El cuál es? propósito se llama aprender a ser felices por nosotros mismos. Aprender a amar y a ser Claro, felices. el reto. El reto. Ese es el propósito superior de todos los humanos. ¿Por qué? Todos estamos buscando lo mismo, ser felices. El que está en las drogas está buscando bienestar, ser feliz. El que está metido en una religión está buscando ser feliz. El que está en el poder político está buscando ser feliz. El que está en un reinado de belleza o están metidos están buscando ser felices. Entonces, todos tenemos un solo propósito que se llama aprender a ser felices por nosotros mismos. Porque también venimos a comprender que la felicidad no me la va a dar eso. Entonces, todos, yo siempre decía que la vida es como los juegos del hambre del ego, que uno es como que uno Sí. es para, o una carrera de observación. Entonces, todos estamos buscando la felicidad por diferente camino. Mónica, pero Entonces, además es que, ay no, es que yo no te quiero dejar ir, Dios mío. tan bella. Pero es que además, yo creo que esa tal vez es una de las más importantes, porque siempre estamos buscando aprender a ser felices, pero a través del otro, o que el otro venga a salvarme, o que el otro venga y me garantice cosas, o que el otro venga y me resuelva. Claro, Y el tema, el desafío es, una vez que una persona, logra aprender a disfrutar su propia compañía, a ser feliz por sí mismo, se vuelve una persona muy poderosa, muy total, invencible, porque invencible. todo, o sea, ya Claro, nadie te va a poder manipular, nadie va a poder venir a decirte: "Es que si no, no te dejo, es que no sé qué tal", o sea, te vuelves invencible. Y eso yo creo que ha invencible. sido uno de los grandes logros en mis últimos 10 años, Mónica. Muy bien, mira que eso que acabas de decir tan lindo. Entonces, los humanos no vinimos ni a estar solos ni acompañados, Mm, vinimos a estar plenos. Los sí. humanos vinimos a reconocer
ese poder que hay en nosotros y a comprender. Por eso dice, venimos a aprender a ser felices, porque no sabemos. Entonces, el ego nos dice que mi felicidad es la juventud, que mi felicidad es la belleza. Y entonces, cuando yo pongo mi felicidad ahí, todo lo que temes caerá sobre ti. Entonces llega un momento en que llega una situación, voy a envejecer, un accidente, cualquier cosa, y finalmente, como yo creía que mi felicidad era eso, Mm, ahí caigo en un estado de depresión, hasta de suicidio. Yo creía mm. que mi felicidad era mi pareja. Entonces, la vida simplemente va a decir, vas a verificar que la felicidad no está fuera. Entonces, es muy bonito porque cuando ya eres invencible y pleno, te llega todo. O sea, cuando eso dice que cuando dejas de buscar, todo te encuentra, porque cuando tú te empiezas a trabajar en ti, a amarte, a valorarte, a reconocerte, a sanar lo que tengas que sanar, a entender que tú eres creador, que eres una creación poderosa de este Padre, de este Dios maravilloso, llámelo absoluto, cosmos, como cada uno, pero somos una manifestación de un creador con el nombre que le demos. Imagínate, somos hechos a imagen y semejanza, somos creadores. Y por eso algo muy lindo es que vinimos a verificar eso, Sandrita, que la felicidad no está fuera de nosotros. Y eso es el propósito superior. Oh, divino. Mónica, 30 segundos. Ay, no, se nos acabó. Por Dios, 1 hora 15 minutos y seguiría, y seguiría, y seguiría. Ay, linda. No, gracias. De verdad, gracias, mi Sandra hermosa, a ti, A ti. al Noticiero G24, sabes lo mucho que te admiro también, y a todos los analíticos, a las personas, volvemos a decir, no nos crean nada, verifiquen lo que nos resuene, en los que nos resuene, simplemente lo que nos dé paz, lo que Sí. nos llene de plenitud, de alegría, es la información que debemos tomar. Yo siempre decía, y lo leí cuando estudié la Biblia, y decía, Dios es amor y en el amor no hay miedo. Todo lo que te inspire miedo mío no es. Yo decía, no, hay muchas cosas que a mí de niña me llenaban de miedo. Y yo decía, no, yo no puedo creer que la sexualidad, por ejemplo, sea un castigo, sea una trampa. Entonces, cuando uno está en una educación muy religiosa, a veces tienes tanto miedo a la sexualidad o a veces tenemos tanto miedo a la carencia, pero es parte del camino, es reconocer que el amor es la fuerza más poderosa y que simplemente hay un camino para ser felices, hay un camino para poder conectarnos con esa divinidad en nosotros y obviamente que son las leyes, pero es reconocer que realmente no nos debemos conformar. El camino no es la guerra, el camino no es el odio, el camino no es la competencia, el camino no es la desvalorización, el camino no es la culpa. Por eso también mi mensaje final hoy es, si hoy sientes culpa, cualquier culpa por cualquier situación que cometiste, por cualquier error, lo primero es decirte que te perdones, que Dios no tiene nada que perdonar porque es profundo amor, que el perdón es con uno mismo y es comprender que en el momento en que cometimos un error en nuestras vidas, hicimos lo mejor que podíamos con la información que teníamos. Eso que hicimos fue de acuerdo al nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Si hoy lo podemos ver y hoy podemos reconocer ese error, simplemente es abrazarnos, amarnos, integrar nuestra sombra. Y como digo yo, cada que cometo un error, siempre digo, la próxima vez lo haré mejor. Dejar de culparnos, dejar de castigarnos, la culpa vibra muy bajo, es amarnos y como dijo el Maestro Jesús, ama al otro como a ti mismo. Solo cuando nos aprendemos a amar, cuando nos aprendemos a reconocer en nuestra luz y en nuestra sombra, somos capaces de amar a los demás y de ayudar al planeta a subir esa frecuencia vibratoria. Ay, divino, Mónica. Muchísimas gracias. Y sabes que frente a eso de los errores, todos nos hemos equivocado y si bien todos los días estamos tratando de ser los mejores, yo también trato de ser la mejor hasta para equivocarme. O sea, tómelo así, o sea, hasta para equivocarnos tratamos de ser los mejores. Sí, 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 sí. Porque Los que nos... lamentablemente, si supiéramos muchas veces
que hay cosas que son un error, pues seguramente no caeríamos en esos errores, Claro. pero como estamos aprendiendo, entonces genial, me encantó esa parte de tu Ah, reflexión. Un programa maravilloso y ya ansiosa por nuestro próximo capítulo, que sería el capítulo 4 de esta serie, y vamos a estar hablando en el próximo capítulo de los 7 principios de la ley de correspondencia. de correspondencia, estaba leyendo aquí congruencia, y 5 bloqueos de la prosperidad. Señores, ella es Mónica Arroyave, ella, una alta ejecutiva de Colombia, pero que ha estudiado profundamente todo este tipo de temas de elevación de conciencia y también conoce muy bien los mayas y muy generosamente nos está compartiendo toda esta información en esta serie, Los días de nuestro tiempo de Informativo G24, basada en los mayas, pero que como les digo, es transversal a muchos otros temas que ella ha investigado a lo largo de muchos años. Mónica, Dios contigo, gracias por estar aquí. Gracias. Un abrazo Gracias. enorme, te llevamos Lo en el mismo. corazón y a Tan ustedes bello. analíticos, los amamos mucho, que nada les falte, que sean, mejor dicho, abundantes en fortuna y que la evolución nos acompañe en este momento del mundo. Dios con todos. Chao, Gracias, Andrés. a ti.